Hola, ¿cómo están? Estamos en una nueva charla entre mates con Jorge. Bueno, aprovechando para pensar y reflexionar sobre un tema que a veces se presta a la confusión, que tiene que ver con el estiramiento, con la flexibilidad del músculo. Justamente, bueno, un poco para arrancar, podríamos definir, ¿no? ¿Qué sería elongación y qué sería flexibilidad para poder empezar a repreguntarnos sobre eso? Bueno, está muy bien el comienzo porque justamente tratar de definir de aquello que queremos comenzar a hablar, abordar, desarrollar y clarificar fundamentalmente. En principio decir que elongación y flexibilidad son dos acciones totalmente diferentes que comprometen a un músculo y a sus articulaciones, o sea, las articulaciones que están participando a través de que el músculo las cruza, ¿no es cierto? Si yo dijera, bueno, voy a elongar una musculatura que está comprometiendo a la articulación del hombro, evidentemente el músculo atraviesa esa articulación del hombro, llegando de un lado al otro y quedando en el camino como si fuera un puente que cruza la articulación. Eso lo podríamos ver en cualquier, digamos, articulación que tenemos en nuestro cuerpo que estuviera atravesada por un músculo. En este marco, definir eso es muy importante. ¿Por qué? Porque va a impactar el nivel de exigencia que involucra elongar, o sea, estirar, relativamente a aquel que involucra como exigencia hacer flexibilidad, flexibilizar. La enorme diferencia está en que, de una manera muy general, lo expreso primero, la flexibilidad siempre compromete a la articulación. Esto es, cuando yo acciono sobre el músculo, la articulación que ese músculo está atravesando va a estar comprometida en alguna magnitud. Es decir, yo estoy buscando de alguna manera, a través de una carga externa, es decir, alguien va a tener que estar ejecutando, yo solo no podría, yo puedo hacerlo solo a través de palancas, que daremos algún ejemplo después, trabando determinadas partes del cuerpo Sí, y luego estirar, autoasistiendo. autoasistiendo, exactamente. Pero, dicho de una manera así, muy general, digamos, sin detalles, al menos en esta primera parte, comprender que yo, ¿cómo podría elongar? Bueno, estoy parado, levanto una pierna, flexionándola, intentando que mi talón de la pierna que estoy levantando impacte en la musculatura glútea. Eso es elongar la musculatura que estoy estirando. ¿Cuál estoy estirando? La anterior, o sea, la del cuádriceps, la del muslo. El llevar el talón hacia atrás, evidentemente sale de una posición de extensión normal del músculo, producto del reposo, y cuando yo gestiono la tracción de la pierna hacia atrás, pero solamente por la fuerza del propio Sin músculo, tocarla con la mano. el propio músculo me lleva a acercar o aproximar, o la musculatura, aproximar, en este caso del ejemplo, el talón hacia los glúteos. También podríamos decir, bueno, voy a poner los brazos en cruz, estoy de pie y voy a llevar los brazos lo más atrás que pueda, o sea, desde las manos, generando el gesto de llevada Sí, del digamos que es la segmento hacia acción atrás. voluntaria del antagonista, que hasta donde llegue el rango articular, sin Sí, esfuerzos externos. entendiendo lo de antagonista como Bueno, aquella musculatura que se está oponiendo a la que quiero que querés estirar. elongar. Es la que garantiza que el músculo que quiero estirar efectivamente pueda hacerlo a través de la voluntad mía. Yo volitivamente hago contraer a los antagonistas, como mencionaste, o sea, los que se oponen a ese que quiero estirar, de tal manera que en este momento ellos trabajen y mi musculatura pudiera estirarse Estirarse o elongarse. sin tener ayuda o asistencia externa de alguna naturaleza. Eso es elongar. La flexibilidad, para los mismos ejemplos, sería esta. Me quedo apoyado en la bipedestación, o sea, estando de pie, me quedo apoyado en un único pie, la pierna totalmente extendida, me quedo apoyado en un pie, flexiono la pierna que ya no está de apoyo, aquella que hoy llevé a través de la contracción de la musculatura el talón hacia la cola, pero ahora ¿qué hago? Pongo la mano
a nivel del tobillo. Esto es muy fácil verlo en los jugadores de prácticamente todos los La deportes. típica elongación de cuádriceps. Exactamente, y traccionan. Esa tracción es una carga externa que supera el rango normal, o sea, el grado de trayecto que tiene esa articulación en el gesto si yo no le aplico una carga externa. O sea, voy a tener un rango articular, un grado de flexión de esa articulación que cuando le cargo el Sí, con empuje la con la asistencia mano, de tu mano vas a con la hacer asistencia, más voy a recorrido, superar ese recorrido anterior. por ende ese músculo que estás estirando o elongando se estira mucho más. Bueno, ese es el punto y lo relevante, porque cuando hago una elongación donde no está la carga externa o la ayuda de alguna manera, y cuando está la carga externa, la amplitud del estiramiento del músculo es mayor. Y el compromiso articular, no todas las articulaciones lo permiten, la del codo, por ejemplo, no lo permite, tiene un límite anatómico, se me mete un huesito dentro de una fosita ahí a nivel del codo y se traba. se trabó. Al freno óseo. No puedo ir. Pero sin embargo, a nivel de la articulación del hombro que hoy mencionábamos, eso yo podría llevarlo más allá a un límite que se llama después. El primero es un límite fisiológico y después viene el límite anatómico. El límite fisiológico es aquel que me muestra que ese músculo no puede ser estirado más allá por su propia voluntad. Va a necesitar asistencia. El límite anatómico es el que soy capaz de lograr con una ayuda externa. O sea, viste que llegaba hasta acá levantando el talón. Bueno, fíjate, cuando me tomo el tobillo y tracciono, me aproximo el talón, incluso hasta contactar, logro contactar el talón con la musculatura glútea, con la cola. ¿Qué significa eso? Que efectivamente la carga externa que yo le apliqué a esa articulación garantizó que el músculo se pudiera estirar más de lo normal. ¿Qué es lo normal? Aquello que busqué hacerlo por mi propia voluntad y me puso un límite. Por la fuerza del antagonista en ese Exactamente. recorrido contra la gravedad Bueno, que estabas parado. eso marca la diferencia terminológica y conceptual, ¿no? O sea, lo que es la elongación y lo que es la flexibilidad. Ahora, si nos quedáramos en las definiciones, no veríamos lo útil. Es decir, ¿dónde está la importancia de conocer las diferencias? Porque se sabe que hay trabajos que están beneficiados por la elongación en algunas circunstancias, hay trabajos que están beneficiados por la flexibilidad en otras circunstancias, pero también hay perjuicios. O sea, así como puedo elegir hacer algo de estas dos capacidades, eh, para tener un beneficio, si lo elijo mal podría tener un perjuicio. Vamos a hablar seguramente en este encuentro sobre ello, pero hay que empezar por comprender que saber la diferencia entre elongación y flexibilidad implica tener también la claridad conceptual de que cada una hace algo que podría beneficiarme, perjudicarme o definitivamente no tener impacto, o sea, no generar algún cambio, ni benéfico ni perjudicial, pero no lo tiene. Resulta que aquel que lo hace está buscando un propósito, algo quiere que le beneficie esa tarea de elongar o de flexibilizar. Entonces, desde este concepto, ¿qué es lo relevante? Para no hacer demasiado técnica la exposición, pero hay que saber que lo que yo estoy generando con el estiramiento y con la flexibilidad tiene un impacto diferente en los tendones que tiene ese músculo. ¿Qué es el tendón del músculo? Es como el músculo se, digámoslo, para el Sí, barrio, como se llama, donde se agarra del hueso. ¿Con quién se agarra del hueso? El músculo se agarra a través del tendón, que es un tejido especial para eso, se agarra desde, por supuesto, mucho antes de nacer. Cuando aparece el músculo vinculándose con un hueso, ahí se entrelaza tejido óseo con tejido tendinoso. Y luego crece el cuerpo, pero ese tendón quedó directamente intrincado, está vinculado al hueso muy firmemente, por eso podemos mover palancas y muy raramente, aunque podría pasar, el músculo se va a desprender del hueso. Es muy raro que eso pase. ¿Puede pasar? Sí, claro que puede Claro, pasar. la fractura con desprendimiento. Por ejemplo, claro. Pero sería la famosa inserción, para los que por ahí Es están en el tema la inserción anatómico, digamos, del es la músculo en su inserción. palanca, que va a ser el hueso en este Nunca va caso. la fibra directa del músculo al hueso, siempre a través de los tendones. Claro. Y acá es importante esto, porque el grado de tracción
o la magnitud de tensión que yo genere sobre ese tendón tiene respuestas diferentes. Si elongo hacia aquel posible trabajo de flexibilidad que tuviera un impacto muy importante como magnitud de tensión sobre el tendón. Cuanto más le genero tensión a través de la flexibilidad, y no solo, pero en este caso, a través de la flexibilidad a ese tendón, al músculo de ese tendón, le llega información desde el cerebro para avisarle que lo estoy estirando mucho. Entonces él se relaja. Cuando yo estoy elongando, Sí, él no me opone resistencia. sí. ¿Por qué? Porque el mecanismo de defensa que tiene el organismo es justamente favorecer para que no se rompa. Si él se contrayera, hay riesgo de lesión. Entonces, ¿qué hace el sistema nervioso? Percibe a través del tendón, tiene nombre y apellido, todo esto, no la quiero complicar, pero activa unos sensores que tiene ahí el nervio, el tendón, que manda información al cerebro, el cerebro recibe la comunicación de, mira, me están haciendo mucha tracción desde el tendón. Ah, bueno, ya te relajo el músculo, para evitar justamente el daño. Entonces, hay una vía de relajación que se conquista con la flexibilidad, pero no con la elongación, porque la elongación tiene el límite fisiológico, llegué hasta acá, no puedo más, y eso no representa una magnitud de estiramiento de tal jerarquía que le estimule al tendón esos sensores que tiene para que le avise al cerebro del riesgo, porque no lo está padeciendo al riesgo, simplemente está generando una magnitud de estiramiento con algún objetivo, pero no con la ganancia de ampliar, por ejemplo, el rango articular como habíamos hoy hablado. ¿Quién hace elongación? Muchas veces dicen, no, hago elongación para no desgarrarme, el hongo para, bueno, y le ponen algunas razones que en realidad no son tan así necesariamente. Pero siempre se vincula el estiramiento previo, para hablarlo con un concepto muy general, como el recurso que tenemos inmediato y que no debiera faltar para evitar un posible desgarro. Bueno, al inicio del ejercicio, ¿no? Bueno, eso no es para nada causa-efecto, no hay ninguna evidencia que la falta de elongación genere daño muscular, un desgarro, por ejemplo. ¿Se dan casos? Sí, claro, pero no es causa-efecto. Si hubiera, hay mucha gente que elonga perfectamente y se desgarró cuando empezó a jugar. De todas maneras, me parece que se ve con bastante más frecuencia que se dice, por ejemplo, previo a la práctica o después de la práctica deportiva, sobre todo, vamos a elongar y en realidad los gestos que uno observa que se hacen son de flexibilizar, porque en general hay asistencia por el patrón que se arma contra el piso, con la pierna arriba de un barral o de un banco, como vos decís, con la misma mano autoasistiendo, llevando a, a ampliar el rango articular o tratando de avanzar sobre esa tensión normal que habría. En general se trata como de ir un poquito más allá, o viene un compañero, ¿no? Y ayuda a bajar, por ejemplo, el torso sobre las piernas abiertas, cualquiera de estas cosas en general es que se dice que estamos elongando cuando en realidad estaríamos flexibilizando. Bueno, es un poco lo que así comenzamos, ¿no? Tratando de aclarar para aprender lo que estamos haciendo, o lo que estamos enseñando, o lo que nos han enseñado y nosotros emulamos. Es tener claro primero las diferencias, después aprender que al existir diferencias implica que son cosas que tienen un componente distinto y como tal, desde la biología misma humana, va a dar respuestas diferentes. Entonces, que yo haga una cosa o que haga la otra tendrá una percusión distinta, una repercusión diferente, pero además, o distinta, pero además algo interesante, que yo lo hago porque tengo un objetivo. Claro, yo te iba a decir, en ese caso, justamente cuando se hace, por ejemplo, vamos a pensar en la previa, ¿no? Vamos a elongar, que en realidad estarían flexibilizando. El objetivo supuestamente es, por lo menos, promover la entrada en calor. Generalmente lo que se hace es que empiezan a movilizar y elongar como preparándose para el esfuerzo. ¿Estaría bien eso? Bueno, acá vienen los que hemos trabajado muchísimo con deportistas de todos los niveles.
desde los brillantes a los últimos, hay una respuesta propia de cada deportista. Está el que dice, si yo no elongo, me desgarro. Y está el que te dice, yo no elongo ni de casualidad porque me desgarro elongando. Así que primero diría, a término propio, yo primero caliento y después elongo. El otro dice, no, yo antes de hacer el ejercicio elongo, porque me puedo desgarrar. O sea, hay respuestas tan opuestas como esta. Lo mismo al final también, ¿no? Bueno, Si pero cuando ahora termino no sí, elongo me pero muero o está no bien. elongo Pero porque ahí vienen otras cuestiones a considerar, que son diferentes de la de la previa. elongación. Pero está bien lo que estás refiriendo porque eso también lo Sí. encontramos. Yo solamente me quería expresar en esto de que, bueno, vamos a poner cada cosa en su sitio para que por ahí se aclare más. O al menos le quede a la gente un poco más claro lo que uno pretende informar a través de estas charlas entre mates. La, cuando uno va a empezar el ejercicio, ¿qué se sabe? Que el estiramiento en sí mismo da dos respuestas fisiológicas. Aumenta la frecuencia cardíaca y abre los vasitos capilares de los músculos que se están estirando. Una O sea, vasodilatación facilita la circulación. local. Facilita la circulación local. ¿Eso qué podría tener como ventajoso? Bueno, está llegando más sangre al músculo antes de ejercitarme. Por lo tal, mis metabolismos que dependen del oxígeno que viene con la sangre, encuentran su recurso para las reacciones químicas mucho más rápidamente. No es lo mismo empezar a hacer un trabajo determinado sin haber aprovisionado al tejido muscular que va a trabajar de suficiente cantidad de flujo sanguíneo, porque además la sangre le lleva temperatura al músculo. Y se sabe que cuando el músculo está frío, las reacciones químicas energéticas, o sea, aquel recurso que necesite sí o sí, que es dame energía para la contracción, para que el músculo haga su trabajo, bueno, si ese músculo está frío, todas las reacciones están enlentecidas. Desde este punto, entonces uno puede decir, mira, si no querés elongar, no elongues. Ahora, tiene sus beneficios. Son algunos estos que estoy hablando. Desde lo propioceptivo también. Tal Como que cual. se activa toda la vía neurológica Tal también cual. Tal cual. para O decir, sea, bueno, acá va a empezar a pasar algo. tal cual. Incluso el hecho de que se active la vía neuromuscular específica, asociada a una respuesta circulatoria, también compromete hormonas que no van a ir para el deltoide si voy a trabajar cuádriceps. O sea que esto hay que comprenderlo porque también habla de que voy a elongar aquella musculatura que voy a comprometer. Claro, sí, si fuera específico, realmente Voy a siempre andar en sería mejor. bicicleta, voy a andar en bicicleta y me voy a poner a estirar deltoides. No digo que no se haga si se desea. No digo que no se estire la totalidad de la masa muscular Sí. si es la apetencia de la persona y se entiende, y si entiende que así él está mucho más Sí, cumpliendo el rendidor y objetivo tal cual. que se haya Pero planificado. la realidad es que podría hacer cualquier cosa y no atender a la musculatura específica, entonces realmente estoy haciendo algo incorrecto. Pues estoy elongando la musculatura que no voy a usar y después cuando voy a usar aquella que debía estar térmicamente más elevada, la temperatura del hogar, o sea, con una hipertermia, bueno, no la he conquistado porque no hice nada que lo atienda. Entonces, en principio, hay evidencia también, como segundo estímulo, el cardiovascular, ¿no? O sea, el cardíaco y el circulatorio local, también hay evidencia de un aumento de la respiración, de lo que se da una ligera taquipnea, o sea, un ritmo respiratorio algo más elevado, lo cual garantizaría un intercambio de gases, de oxígeno y CO2 más rápido antes Una del respuesta comienzo del ejercicio. ventilatoria más predisponente, digamos. Pero acá viene otro dato, que es no solamente pensar si el hongo o hago flexibilidad, sino qué voy a hacer. Después, No, sí, después de ese momento, sí. exacto. ¿Qué voy a hacer después? Estoy en ¿Para la... qué el hongo, digamos, o para qué voy a hacer flexibilidad? Exactamente. Porque yo podría estar, no, lo que pasa es que necesito que aumente la actividad cardiocirculatoria, que me llegue más sangre, que me llegue más oxígeno, toda que la actividad que voy a hacer no usa oxígeno. Entonces, que me aumente la temperatura local está muy bien, pero ahí hay que afinar un poquito más y tener muy claro que una cosa es que yo aumente la temperatura local porque la sangre está más caliente que el músculo, incluso lo supera en varios grados de temperatura.
cuando digo varios grados, estamos hablando de probablemente tenga 12 a 15 grados más la sangre que el músculo frío. Y es una temperatura tremenda, porque además la velocidad del estímulo nervioso, o sea, esa orden que le llega al músculo para que haga algo, depende de la temperatura. Cuanto menos Más, calor tenga sí. el ambiente, más lento va a ser el tránsito, ¿no? Nosotros cuando queremos un dolor y hay una vía que me está diciendo, ay, me duele, me duele, me duele, cuando le pongo frío, calma, bueno, porque hay anestesia en ese caso. Eso es Por el lentecimiento del exactamente, recorrido del exactamente, estímulo. exactamente. Entonces, en este punto, para no divagar demasiado, pero es muy importante que nosotros aquello que vayamos a hacer lo vinculemos siempre al ejercicio posterior. ¿Por qué? Hay un conocimiento bastante acabado en este tema, ha sido controversial en algún punto en virtud de diferentes trabajos que mostraban que algunos decían una cosa y había otros que decían lo opuesto, pero que después otros trabajos posteriores dentro de la misma problemática que voy a narrar seguidamente advertían que en realidad el problema era procedimental, o sea, quién había hecho la investigación y cómo la había hecho para compararla con la otra, porque o fallaban en el método, o fallaban en la población que habían elegido, o fallaban, digamos, en el momento que se había acordado, o los componentes que rodeaban el entrenamiento, la alimentación, el descanso, si tomaba medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en ese marco, hoy hay bastante claridad en cuanto a que si yo voy a hacer, por ejemplo, fuerza, no debiera ser flexibilidad. O sea, no ir más allá de la distancia que te marcaría el movimiento voluntario de ese músculo antagonista que vos querés. O sea, la fuerza, el movimiento provocado voluntariamente por el músculo contrario al que vos vas a querer trabajar. Por ejemplo, quiero hacer bíceps, desde la fuerza del tríceps lo voy a elongar, pero no me voy a ayudar ni con la pared ni con nada para flexibilizarlo. ¿Eso Bueno, sería? la idea, sí. La idea es comprender que cuando yo trabajo la flexibilidad, evidentemente estoy llegando a un estiramiento de mis músculos muy importante. Ahí tiene que ver con la estructura interna. Se conoce incluso los porcentajes. Bueno, hasta este porcentaje de estiramiento. Está bien, cuando supere ese porcentaje de estiramiento, lo podríamos llevar a los números, ¿no? Digo, bueno, se estiró 1 centímetro. Bien, 1 centímetro es el 20% de la longitud total del músculo. Estoy diciendo cualquier cosa, pero para el ejemplo desde la matemática, ¿no? Bueno, se estiró 1 centímetro, bueno, es un 20% de la longitud total del músculo. Ah, está bien ahí. Ahora, ¿qué pasa si se estiró no 1 centímetro, 1,5 centímetros? Superé en bastante más, el 30% para el caso, de la longitud total del músculo. En ese 30% el músculo pierde fuerza. O sea que si yo voy a trabajar la fuerza, lo que tengo es que aquellos sectores del músculo que tienen nombre y apellido y que son los que generan fuerza, están en una condición de incapacidad funcional suficiente para generar un buen trabajo. Nombrémoslo, porque lo estás haciendo con la mano, yo sé que son los puentes, Sí, pero estamos hablando del sarcómero y estamos claro, hablando de los los puentes famosos cruzados puentes de y estamos actina y hablando de miosina. proteínas Ujú, contráctiles, de la ujú. actina y la miosina. Bueno, estas proteínas para que el sarcómero, que es esta unidad funcional o este dispositivo muscular que genera el acortamiento del músculo, cuando este Estructura. sarcómero, esta estructura, se estira más allá de lo posible, porque además el estiramiento es voluntario, yo lo estoy haciendo por mí, incluso en la flexibilidad también es voluntario, porque yo le pido a alguien que me asista o me Sí, uno autoasisto, como dijiste vos. facilita que no resiste que eso se estire un poco más, ¿no? Está enfocado en querer aumentar el rango articular, en querer dejar que ese músculo se Sí, estire porque más. además hay muchos que lo necesitan. Si Exactamente, habláramos, sí. por ejemplo, de alguien que hace gimnasia artística, deportiva, Sí, en caramba, si lo danza, en un necesita. montón Sí, en de baile, yoga, un montón hay un montón de de disciplinas actividades que lo que requieren, van por la que lo flexibilidad requieren. y el aumento del Pero rango acá articular. hay que considerar algunas cuestiones. Y deteniéndonos en lo concreto, en la flexibilidad y asociada a un entrenamiento de fuerza, lo pienso en el antes y lo pienso en el después.
¿Debo hacerlo antes? Bueno, de acuerdo a lo que hablamos ahora, no cabría la flexibilidad. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es un entrenamiento para poner al músculo bajo tensión importante, quiero que gane fuerza, y resulta que lo que estoy haciendo es poner estos dispositivos que generan tensión En en una inferiores condiciones, incongruencia, claro. en una incongruencia. O sea, no se De la están confusión. vinculando bien, no se están vinculando bien las proteínas que van a trabajar para que el músculo se pueda cortar debidamente. Va a haber una respuesta limitada. Y encima le vas a entregar un esfuerzo, o sea, un estímulo de esfuerzo, Sí. de dificultad, Por eso es el con problema carga. hacerlo antes, porque además hay que comprender que todo trabajo de flexibilidad daña la membrana muscular. Por tanto, yo genero un ambiente irritativo local, inflamatorio local, que atenta no solamente contra el rendimiento, sino contra la recuperación. ¿Por qué? Porque si yo daño la membrana, no es que yo sienta algo cuando lo No, hago, no, ¿eh? son No, respuestas porque fisiológicas, lógico, pero hay más pero tienen trabajo o consecuencias, actividad, claro, tienen a consecuencias. nivel químico en la zona que va a estar El, distrayendo, digamos, el la músculo tiene actividad. membranas y la membrana no es solamente un aparatito semipermeable que permite que algunas cosas entren y otras salgan. Muchas que deben entrar y que además también deben salir necesitan ayudas. Alguien los tiene que poner y alguien los tiene que sacar. Transportadores se llaman. Ujú. Tengo transportadores que guardan cosas dentro del músculo y tengo transportadores que sacan cosas dentro del músculo. Pero eso lo hacen en la membrana. Y si la membrana está con un grado Alterada. determinado de alteración por inflamación, por el propio trabajo, perjudico tanto el abordaje, perdón, tanto el aporte al músculo de lo que tiene que entrar, como también perjudico lo que tiene que salir. Y consecuentemente tengo más tiempo el músculo alterado en sus funciones y Claro. eso implica no rendir, ni para el ejercicio que le voy a proponer, ni para la Vas a estar recuperación posterior. demorando los mecanismos que tienen que estar ocurriendo. Bien, esto es al inicio. Por tanto, ¿cuál sería la máxima? Nunca hagas flexibilidad antes de entrenamientos de muy alta exigencia. ¿Por qué ahora lo llamé así, no fuerza? Porque pasaría lo mismo en la velocidad, pasaría lo mismo en el salto. O Claro, sea, que sea todo aquello potencia. en lanzamientos, todo aquello que implique Explosivo. gestos explosivos o O de potentes, más que es carga, claro. diferente, o de elevación de cargas importantes, incluso el propio peso corporal, que es un peso importante que va a luchar contra la gravedad para saltar más alto, por ejemplo. Entonces, en este marco, o voy a hacer velocidad Más sprint, incluso en todos los esfuerzos que vayan a ser excéntricos, o de eh, justamente de llevar a más exigencia eh, desde el estira, o sea, de pedirle al músculo que haga fuerza desde el estiramiento. Si sí. encima además lo estuviste estirando antes, ya como que está todo desfavorecido. Es bueno esto que decís porque me gustaría aclarar algo. Esto no significa que los deportistas o que cierto grupo de deportistas no tengan que trabajar la flexibilidad. Estamos diciendo, ojo cuando la En otro entrenamos. momento. Exactamente, ojo cuando la vamos a aplicar. En el posterior esfuerzo hay otra realidad que también considerar. Hoy hablábamos del tendón, hablábamos de ciertos corpúsculos que hay ahí adentro, que por grandes tensiones se activan, grandes tensiones sobre el tendón, eso pasa cuando hago flexibilidad, así lo hablábamos, pero ahora vamos a ver que no solamente. Y le mandan la información al cerebro para que el músculo se relaje. El músculo va más allá de lo normal, sufre lesión de sus membranas y además el sarcómero queda muy separado entre la actina y la miosina, los puentes cruzados, y esto implica necesariamente una limitación en el rendimiento contráctil de ese músculo. Pero en el posterior al entrenamiento de fuerza, el modelo de entrenamiento puede haber hecho una cosa parecida, o sea, generar una magnitud de tensión por la carga que levanto sobre el tendón. De hecho, esto siempre pasa cuando la carga es elevada. Una carga que supera una magnitud, desde mi fuerza máxima, que es el 100%, bueno, cuando supera normalmente el 55-60%, la carga es muy elevada. Y eso lo percibe, no quiere decir que sea imposible de mover o que genere un nivel de estrés, no, pero genera una magnitud de tensión en el tendón y el tendón ¿qué hace? Le informa lo mismo al cerebro. ¿Qué hace? Bueno, yo sigo trabajando. Cuando terminó el trabajo, mi cerebro, ¿qué dice uno cuando terminé el entrenamiento de fuerza? Ay, quedé todo inflado, me parece que me crecieron los músculos. En realidad es una percepción subjetiva, porque objetivamente a nadie le crece el músculo cuando terminó el entrenamiento. Pero está congestionado, está inflamado y muchas otras Acorta. cosas. Pero ese acortamiento que nosotros vemos es el acortamiento de las palancas. Pero el músculo
está siendo relajado por el cerebro porque estamos traccionando, perdón, sí, hemos estado traccionando sobre el tendón y el tendón ha estado enviando estímulos al cerebro diciéndole, cuidado que hay grandes tensiones, cuidado que hay grandes tensiones, que las produce la elevación del peso, generan una gran tensión sobre el tendón para que el tendón pueda agarrarse mejor y levantar la palanca. Por lo tanto, a mayor trabajo, a mayor nivel de tracción, el tendón que está haciendo el trabajo que el cerebro le indicó al músculo, levanta esta carga, le está informando al cerebro y el cerebro, terminado el trabajo, le está enviando estímulos de relajación al músculo. Si en ese momento hago flexibilidad, hay una flexibilidad ya facilitada anticipadamente. Yo me percibo más acortado, pero el cerebro me dice, quédate tranquilo que de este acortamiento me encargo yo, te estoy relajando al músculo. ¿Y dónde está el problema? Si hago flexibilidad, que como el cerebro está facilitado, tengo dos ayudas. La que yo estoy generando por mi propia voluntad, lo voy a estirar al límite, y el cerebro que me dice, yo te estoy relajando desde acá, yo te mando estímulos relajatorios desde acá arriba. Por lo tanto, ¿qué pasa? Supero los límites funcionales a un extremo tal que aumento el daño muscular, el daño fibrilar, el daño de la membrana. ¿Esto qué implica? Decir, que a la hora de tener yo al músculo en una condición ideal de reposo, lo tengo en una condición alterada en la recuperación, porque está muy inflamada la membrana por el mismo trabajo y yo encima genero microlesiones por estiramiento, porque lo estoy llevando al músculo a límites que mi organismo ya los puso a través de la comunicación del cerebro con el músculo. Ya te relajo, ya te relajo, ya te relajo. Y yo fui, sin escucharlo al cerebro, es decir, no lo sabía, y trabajé sobre esto. Vamos a ver el ejemplo más común que lo descubrimos todos en cualquier gimnasio, en alguien que trabaja fuerza en pectorales. Estuvo haciendo series y repeticiones. ¿Qué hace después? Apoya la mano en una columna o en la Sí, pared y empieza a girar el tronco contrario al brazo que tiene apoyado en la pared para elongar el pectoral. En realidad, hace flexibilidad. No flexibilidad. está elongando, lo Ujú. está Encima cadena flexibilizando. cerrada, así que Claro que lógico, hizo, trabó con una mano contra la pared o una columna me o el incluyo, brazo. todos decimos estoy elongando. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Por qué no es elongación? Porque la carga está implicada en la rotación del tronco. O sea, la mano me quedó fija en una columna o en una Ujú. pared Estás y forzando estoy llevando, en exactamente, la longitud que podría exactamente. estar Bueno, alcanzando eso naturalmente. aumenta el daño La y la irritación. inflamación Ujú. local. Y eso debe ser visto como un problema, porque cuando yo termino el ejercicio, el gran propósito que tiene mi cuerpo, ya no Jorge o quien fuere, el gran propósito que tiene la biología humana en esas condiciones es volver todo lo antes posible a Reparar. la normalidad, Ujú. reparar, más allá de todo lo que yo bien pudiera hacer para ayudar. El tema es que yo en vez de ayudar estoy perjudicando, porque continúo con el daño que le hice por entrenamiento, que es normal, pero resulta que ahora terminó el entrenamiento, yo decidí lastimarlo más por desconocimiento, de eso no hay ninguna duda, ni es punible. Pero bueno, es bueno saberlo, porque yo como profesional del ejercicio, si estoy atendiendo a una persona y no le doy estas pautas, después que haga lo que quiera cada uno. No, yo me siento bien, yo muevo más peso, ok. Como decimos siempre en biología, 2 más 2 da 5. Hacé lo que te parezca. Ahora, ¿qué me dice la ciencia? Estas cosas que me las enseña. Y me las enseña implica decir que están investigadas y que hay evidencia científica que efectivamente cuando se comunica esto es porque lo han descubierto. Pasa esto. Y han evidenciado que se posterga o se enlentece la recuperación muscular producto del daño. Bueno, ¿cómo descubrieron estas cosas? Porque alguna vez se plantearon el dolor muscular. Claro, yo te iba a decir, en el momento, en realidad, cuando uno está practicando, o por lo menos lo que a mí me pasó siempre, es que si uno hace algo suave, pero sí facilitado con el concepto este que estamos definiendo como flexibilidad después de la actividad, en el momento se siente como alivio, que debe ser por el flujo sanguíneo, porque uno baja las revoluciones y se conecta un poco con terminar de como descomprimir o alinear el cuerpo y respirar de alguna manera para terminar. Y porque está recontrainstalado esto de la entrada en calor, el momento fuerte de la clase y la vuelta a la calma con la flexibilidad. Esto está en todas las actividades en general, eh, como, como una, ¿cómo se llama? Como un patrón de organización de clase. Digo, para
yoga, para clase de danza, para clase de fitness, en general esto está instalado. De todas maneras, sí es que aparece esto del dolor, ¿no? Al otro día o del que aparece en el post-esfuerzo a las horas, a partir de las 12 horas más o menos, y a veces no se sabe bien a qué atribuir ese dolor. Capaz que no fue tanto del trabajo, sino de ese momento de flexibilizar después del ejercicio. Sí, el tema acá debiera un poco describirse por lo que realmente se conoce y lo que además en algún momento hemos aprendido. Hemos trabajado muchos en décadas y durante décadas que efectivamente había un conocimiento distinto y que casi era una moda Ujú, entrenar de esa forma. sí, Mirá, primero elongamos o flexibilizamos o no sabemos ni cómo se llama, pero estiramos. De ahí el concepto. No, vamos a estirar primero, sin discriminar sí. estas formas. Era estirar. Y algunos estiraban poniéndose la rodilla en la frente y otros se Algunos agachaban. estaban solo movilizando y Tal otros cual, estaban tal cual, flexibilizando. tal cual. Bueno, en este marco entonces, bueno, se han ido observando diferentes respuestas y yo comentaba hace un ratito relativamente a cómo se descubre esto de las inflamaciones y de los dolores, porque se pusieron a hacer trabajos de ejercicio en unas personas y trabajo de flexibilidad en otras personas. Todas siguieron el mismo protocolo, la diferencia estaba que unos se estiraban y los otros en realidad hacían flexibilidad y los otros ejercicio. Resulta que era curioso porque también había un grupo control, obviamente. Era curioso que los que no habían hecho ejercicio tenían dolores, iguales a los que habían hecho ejercicio, comprometiendo la misma masa muscular. Entonces, ahí se prestó el gran interrogante, ¿no? Se presentó el gran interrogante. ¿Cómo puede ser que los que no hicieron tengan dolor? Porque uno entiende que los que hacen tienen evidentemente un tipo de trabajo que compromete otros tejidos, además del muscular, que son los que se lesionan. Son Ujú. componentes tejidos de sostén muscular, no vamos a andar refiriendo a cuáles, pero están ahí y se lesionan y generan liberación de sustancias que Que inflaman irritan y van a generar esa exactamente, sensación de y dan esa dolorcito sensación de dolor al otro que día. se aumentan a las 24 horas y todavía se potencia más a Ujú. las 48. La realidad, y que lo hemos vivido todos, sobre todo se da o cuando el Cada vez que esfuerzo va, empezás de nuevo, o por ejemplo, cuando empezás después de un tiempo, o cuando hiciste un modelo de cambiaste, exigencia superior a la habitual. cambiaste el volumen de carga Por o el ejemplo, gesto. o la intensidad. Ujú. Bueno, ahora, ¿por qué los que habían hecho flexibilidad tenían dolor? También teniéndolo cuando se suponía que es Sí, reparadora. lógico, porque además no han hecho nada, no hubo esfuerzo contráctil, sí, bueno, pero rompiste tejido con Separaron, estiramiento. claro, Entonces, la rotura por estiramiento, digamos, abusivo del músculo, también irrita. irrita, rompe, genera microlesiones. Y esas Ujú. microlesiones, tanto en el tejido muscular como en el de sostén, liberan sustancias irritativas, que son de todas maneras mecanismos reparadores. O sea, no es que irrita para lastimar, irrita porque de alguna manera convoca a componentes que van a intentar de cualquier manera y lo antes posible arreglar la zona. O sea, viene a poner el parche el organismo. En este marco es muy importante que podamos nosotros poner, sea la elongación, sea la flexibilidad, que no está en cuestionamiento para nada esto, pero sí en el momento exacto, porque la equivocación podría generarme más perjuicios que beneficios. Entonces, cuando yo tengo que trabajar, que además hay algo más, ¿no? Normalmente lo que uno elonga exageradamente es comprometiendo, como hoy los mencionaste vos, a los antagonistas. Y resulta que en ese trabajo, de que el antagonista está favoreciendo el estiramiento del protagonista, o Ujú. sea, de la musculatura que yo quiero estirar, potencia el trabajo excéntrico, Claro. porque hay una oposición normal, orgánica, fisiológica, a que no me estiren mucho porque me rompen. Y esa posición de contracción contra la voluntad, o sea, yo me relajo hasta un Sí, punto. o según cómo está afectando la gravedad, la Exacto, postura bueno, debe ser. exactamente, exactamente. En ese marco, eso aumenta la magnitud de estrés local, la magnitud del daño. ¿Lo estoy contraindicando? Para nada.
Lo que habría que tener claro es cuál es el objetivo que estamos buscando y qué momentos, o sea, cuál va a ser el momento de reparación, ¿no? Exactamente. En qué momento uno va a condicionar el cuerpo o dejar descansar para que se recupere. Sí, uno sabe, no es que uno sabe, uno ha aprendido, para decirlo como corresponde. Ha aprendido que hay momentos de la semana de entrenamiento fantásticos para entrenar flexibilidad, asociado totalmente al trabajo, para denominarlo de la manera más sencilla, aeróbico. Dirían cardiovascular. Me fui a correr, me fui a pedalear en bicicleta, me fui a remar, qué bueno, estuve andando en la elíptica. Trabajar flexibilidad después. ¿Por qué? Porque el músculo está en una condición de poca magnitud de estrés sobre el tendón, pero hiperirrigado, Hipervascularizado, claro. hipervascularizado. Por tanto, hay una circulación Calentito, fantástica. lógicamente. Exactamente, bien, bien. Bien Está flexible. con hipertermia. Entonces yo puedo trabajar la flexibilidad facilitada. No hay Sí. algo que esté contrariando mi voluntad. Sí, Me por la- eso sí que cuando se entrena flexibilidad se promueve una buena entrada en calor bueno, justamente para hasta incluso llegar a la plasticidad sí, muscular, porque ¿no? O implica la tendinosa. buena entrada en calor, implica el compromiso articular. No es acá, Hablando de las acá. disciplinas que Claro, necesitan sí ganar tal- y también que se usa, por ejemplo, cuando decías esto de la fuerza, ¿no? Del músculo y aprovechar esa ventana en donde el cerebro está mandando la información de que se afloje. Hay técnicas específicas también sí, para ganar rango articular, que se hace el esfuerzo contra la resistencia, se gana recorrido, se hace esfuerzo en esa energía muscular y otras sí, sí. técnicas que El a famoso stretching, propósito, que ya lo claro, a tenemos. propósito se van trabajando sobre ese mecanismo Está bien, fisiológico. pero ahí, eso, en ese, Después hay que cuidar, digamos, que todo esto se logre reparar, ¿no? Que si exactamente. están estos episodios de dolor, bueno, uno sepa por qué son y cómo Sí, respetarlos. yo no quise abordar las técnicas de cómo trabajar la elongación, cómo trabajar la flexibilidad, porque me parecía que lo más relevante era aclarar estos conceptos y que después cada uno haga lo que le parezca. Si no, lo agrego a cuenta de que decís que no está mal, o sea, si está bien planificado y hay un objetivo claro, no es que no se puedan hacer ninguna de todas estas cosas que hablamos, sino que estaría bueno tener claro qué Sí, se está es haciendo. a un punto tal, por ejemplo, que muchas veces nos preguntan, la ciencia se lo ha preguntado a partir de la interrogación de la misma gente, y se ha preguntado lo siguiente. Pero entonces yo no puedo trabajar el mismo día que hice fuerza a la flexibilidad, ¿sí? Lo que pasa es que tienen que pasar de 6 a 8 horas. Ese dato O está sea, bárbaro. tendrás que tener Una dos ventana sesiones, de descanso. exactamente, dos sesiones de entrenamiento, para que una cosa no afecte a la otra. Pero si lo quisiéramos hacer en la misma sesión, esto es, entrené fuerza, terminé, voy a hacer flexibilidad, estoy haciendo lo incorrecto. Probablemente lastimamos. Estoy haciendo lo incorrecto. Estoy Ujú. haciendo lo incorrecto. O sea, si no lo hubiera hecho estaría mejor. Podríamos por ahí coronar esta exposición en ese concepto, ¿no? Hay veces las cosas parecen que no nos dañan porque no las percibimos como tales, porque no nos grita el músculo que nos duele o porque pensamos que siempre lo hicimos de esa manera y la verdad que no nos perjudicó. Lo que no sabemos es si no nos hubiera beneficiado no hacerlo. Claro. ¿Está? Como esa experiencia no la tenemos, algunos sí hemos dicho, mira vos, yo antes pensaba que trabajaba de esta manera y ahora trabajo y me siento mucho mejor. Bueno, evidentemente el organismo avisa, mira, esto es mejor que lo anterior. Bueno, vamos a tener que probar.